Bueno, de vuelta, el golpe de las tarifas le afecta muchísimo a gente que ya hoy tiene problemas para llegar a fin de mes. Un ejemplo, no mío, un ejemplo de alguien, una persona laburante que llega con lo justo y que no tiene dólares en el colchón. Pagaba 25 lucas de electricidad, le llegaron 90. Realmente quedó partida al medio, realmente muy mal. A mi hermana le pasó eso. Algo parecido. 92.000 le llegó y los ingresos de mi hermana en el grupo familiar que tiene no superan los 250.000 pesos, pero tiene que pagar la escuela parroquial del nene más grande y tiene que comer. Claro. Así que está en el horno. ¿Sí? Está en el horno. A mí Es tremendo. Solo de luz. Solo de luz. Y está esperando el gas y está esperando la cosa, así que todavía tiene para... A mí me impresiona y me moviliza porque desde hace muchos años que trabajo dando noticias, hablando de la realidad de la actualidad, y generalmente esas noticias o la realidad o la actualidad tenían que ver con cosas que le pasaban a otros. Y es la primera vez en mi vida que estoy dando noticias de lo que me pasa a mí. ¿No? O sea, uno podía ser empático, uno podía entender qué difícil sería estar en ese lugar, pero hoy damos las noticias de lo que nos pasa a nosotros. Y eso no me pasó nunca. Soy una persona de 53 años. A mí me duele en un lugar del corazón. Son esas cosas que decís, a mi pibe este colchón le voy a romper la columna y no le puedo cambiar el colchón, pero no importa lo que me pasa a mí, porque igual yo voy a comer a fin de mes, este mes. ¿Pero qué hace uno? Apaga la luz, vive sin luz. Uno, como cualquiera de los que estamos nosotros o como cualquiera de los que está en la casa, que se rompe el orto laburando, que tenés 2, 3, 4 trabajos. ¿Qué es lo que más te afectó? ¿Tarifas? ¿Supermercado? Mira, el gasto, el otro día hacíamos el gasto de cuánto gastábamos en supermercado para las compras que son cada vez más acotadas. Y yo te puedo decir que el 50% de nuestros ingresos, por suerte tenemos una casa, y no pago alquiler. Claro. Yo no podría vivir hoy si tuviera que alquilar una casa. Si yo tuviera que alquilar una casa, no me alcanzaría la plata para comer o para alquilar o para pagar los impuestos. Soy una persona que trabaja mucho y tengo un marido que también trabaja. Entonces, si yo pienso que yo, que todavía me considero una persona afortunada y acomodada, me pasa esto, ¿qué le pasa a la mayoría de la gente? Hay que alquilar. Es muy angustiante, por eso te digo, es la primera vez que asisto las noticias de lo que me pasan a mí. No lo puedo entender. No lo puedo Pablo, entender. y la gran mayoría alquila. Sí. Ayer me tocó trabajar en Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Salimos a preguntar si era verdad esta encuesta que decía que 6 de cada 10 argentinos estaba vendiendo los ahorros para pagar gastos diarios. Y me sorprendí porque cada una de las personas que hablaba, que eran al azar, ¿no? Uno va a la calle y empieza a hablar, decían que sí. Y además que había mucho enojo. Eso me sorprendió muchísimo. Mucha agresividad. Y había vecinos del barrio que decían el malestar que genera la falta de plata, que no te entre una persona al comercio en todo el día, o que entre a mirar, que pregunte y no se lleve nada, se contagia. Después eso se traslada a los vínculos. Eso por un lado. Y por el otro lado me sorprende también cómo todo lo que fue diciendo Javier Milei va pasando de alguna manera, ¿no? Porque él lo anticipó esto. Dijo, van a tener que vender las joyas de la abuela, van a tener que sacar los dólares del colchón. Caputo dijo, van a vender dólares para pagar los impuestos. Y ahora esto está pasando. Lo dejo para debatir porque no sé qué depara de ahora en más. Si todo esto que estuvimos viendo sucedió, ¿cómo sigue la película? Bueno, en el mejor de los casos, los que tienen un colchón, es alucinante preguntarle a alguien que compra y vende dólares... como hace un año todos compraban. No vendía dólares nunca. Mi cuñado solo, trabaja eso. digamos, la gente le compraba dólares. Ahora nadie le compra dólares, todos le venden dólares. Cada vez amplía más. Mi cuñado trabaja de eso en una casa de cambio y hasta el año pasado el porcentaje era 70-30, 70 vendían, 30 compraban. Este año están en 80-20 comprando. Sí. Y vendiendo por el 20% nomás. Se invirtió Todo el mundo totalmente. vende los dólares que compró. Todos los que en el las año épocas pasado malas iban a comprar, este año van a vender. Sí. Lo que se tiene que sincerar claramente son los sueldos. Esto es casi urgente, te diría. No sé cuánto tiempo más
van a esperar para que esto pase. 3 años y medio. Veremos. No, Estamos esperando todavía sentados tengo esperanza todavía, de que esto se pueda acomodar más Segundo rápidamente, porque semestre. si no, de verdad, la gente no lo va a poder sostener. Lo que decías, Carla, es real. O sea, el alquiler me parece que es un tema fundamental. Si bien, a ver, cuando hablamos de dolarización y demás, que a mí, bueno, con Moreno aprendo bastante, porque incluso el otro día en el corte también le hice algunas consultas, digamos, hay una parte que yo no termino de entender, porque en un punto cuando uno compra o vende un auto lo hace en dólares, cuando compra o vende una casa se hace en esos términos, se hace en dólares, no de ahora, nadie compra una casa en pesos, o sea, nadie compra un auto en Eso de los pesos, 70 pesos. incluso hoy, y hoy, no hoy por el gobierno de Milei, lo estoy diciendo, por lo menos los últimos 3 años, Martínez de Oz. los últimos Eso es 3 años así. se Desde el alquilan 73. dólares Desde también. Martínez de Oz. Entonces, se alquilan dólares también. Entonces, digo, Es el hay único como una país- hay No, para, parte de la el economía que alquiler es un en poco dólares es gracias Es de al ahora. DNU que volteó. No, te aseguro que no, porque es... no. Disculpame, yo Hace alquilé mucho, también, alquilé de siempre en pandemia, pesos. de pandemia en adelante, los alquileres, que se totalmente, porque existía una ley, sí existía una ley, se cumplía, no se cumplía, y usted lo sabe, señora, señor, lo saben. Nadie cumplió la ley de alquileres, que existía así real, pero te decían en dólares y tenía que pagar en Te voy a dólares. ser sincero, parte de lo que vos decís es cierto, parte no, porque si vos alquilabas un departamento muy valioso, probablemente lo pagas en dólares, No, porque, pero yo te estoy hablando guarda de- que te estás guiando por eso, pero después para abajo, todos los alquileres de mediano valor para abajo, todos Pero te estoy hablando todos de, en- no te estoy hablando de contestar la casas en barrios pregunta. cerrados, te estoy hablando No, en es así en departamentitos dólares. de Quilmes. Perdóname, que ahí es difícil que pagaran en No, dólares, te lo aseguro porque estuve buscando durante 1 año y medio y todo eran dólares. Y no solo eran dólares, sino que además entrabas a buscar y en las plataformas donde están las plataformas de donde vos podés alquilar, estaba publicado en dólares. Hoy ya creo que no se puede, no sé si es así, en un momento eso se modificó, pero durante más de 2 años vos entrabas y ya directamente el precio estaba en dólares. A Publicado. ver qué dice Moreno. Yo le quiero contestar porque en realidad las preguntas que está haciendo va al núcleo duro de la salida. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo seguimos? Con respecto a los sueldos. Claro. La de los sueldos, la de los dólares y la de cómo compras el pan. La pregunta, en el fondo, es la inquietud de cómo seguimos. Ella dijo, yo deseo que en algún momento los salarios arranquen, que todo... Listo, es un deseo. Me parece que viene bien contar cómo fue, cómo lo hicimos. Esto de la dolarización es que vos utilices los dólares para la compra de los bienes de inversión, autos, casas, etcétera. Y los pesos para las compras corrientes, la que vos vas a comprar La el de pan, todos la los leche, días. eso ya arranca en el 60. Correcto. Con Martínez de Oz se acelera, sobre todo consigo. En algún momento pasan a ser solamente los sectores medios altos, lo que le hacían los inversores calificados, y después con Alfonsín pasa a ser de Alfonsín para acá todo el mundo. Eso nosotros lo teníamos muy claro. Cuando digo nosotros, digo el gobierno que asume en el 2002 y que es la década ganada hasta el 2012, y ese es el punto de quiebre. Por eso no es menor lo que pasa en el 2012. Del 2 al 12 teníamos muy claro que estábamos en una economía bimonetaria. Y nadie discutía la economía bimonetaria porque Kirchner tenía 645 millones de dólares afuera, que eran de la provincia de Santa Cruz. Y nadie le decía a Kirchner, tráelos. Nadie. Y nadie le decía, traidor a la patria. Y ya conté varias veces que la única extorsión que recibí de una empresa fue de Repsol para cuidar a Telefónica, diciéndome, si no arregla con Telefónica, el año que viene le traigo todos los dólares que están afuera. Esta es la verdad histórica, me tocó a mí, no vengo a mentir acá. El dueño, en nombre del dueño de Repsol, que finalmente es la corona española, me vinieron a decir, el año que viene le traigo todos los dólares. Yo le dije, ya lo conté, no disparé con cebita. No me llevo los dólares, los traigo. Kirchner los dólares afuera, Repsol los dólares afuera, miles de argentinos los dólares afuera, y nosotros hacíamos crecer la economía a tasa china. ¿Cómo? Tenés que generar un esquema macroeconómico donde la tasa de interés en dólares y en pesos sea lo mismo. Para que la tasa de interés en pesos y en dólares sean lo mismo, la inflación doméstica tiene que ser igual, bastante parecida a la inflación internacional. ¿Cuándo se nos empieza a pudrir? Cuando la inflación doméstica empieza a superar a la internacional.
¿Cuándo? En el 2005, cuando la Baña te entrega 12.5. Ahí entramos en emergencia y creamos por defecto de lo que nos estaba pasando, no por virtud, la Secretaría de Comercio, que tengo mucho que ver con eso. Pero porque hacemos del defecto virtud, pero no porque nos estaba yendo bien. Pero ese proceso lo podemos controlar, bajamos la inflación, volvemos a ordenar. ¿Cuándo es el primer problema grave que tenemos? Cuando doctrinas exógenas al peronismo me hacen el cepo. Pero volvamos ahora, Guillermo, volvamos ahora, porque me parece la pregunta ahora de ¿qué tenemos? ¿cuándo van a mejorar los salarios? Porque aumenta pero todo pará, y el salario está mal. Ahora van a no, mejorar. porque ella hizo una pregunta muy importante, no pensó en Milei. Está pensando el día después de Milei. Milei no tiene solución. El gobierno que te metió a la economía en una depresión no te lo puede sacar. Esto es muy duro, es muy duro. Ahora ella, ante la angustia que pregunto acá, bueno, muy bien, suponete que esto se resuelve en paz y en orden. ¿Cómo seguimos? Estoy contando cómo seguimos. Eso es lo que va a tranquilizar. Lo que va a tranquilizar no es si aumentan los salarios, porque eso no tiene solución con Milei. Es cómo el día después de mañana, cómo terminado Milei en paz y en orden, podemos arrancar y resolver. Eso es lo que estaba tratando de contestar. Y eso tranquiliza. Eso no tranquiliza lo estamos mucho. viendo irse en paz y en orden a Milei, ¿no? ¿Cómo? Sería No difícil. lo estamos viendo irse en paz y en orden a Milei. ¿Por qué no? ¿Y cómo? ¿Y por qué no? Porque no veo ningún... Porque no ¿Cómo lo se veo hace? Me encantaría. No lo veo Bueno, irse. está bien, No lo estoy ya viendo. tranquilo, que ya va a llegar. A El ver, problema es... Quiero que me profundice sobre eso. Bueno, por eso, si él se va en paz y en orden y no hay alternativa, no hay una alternativa clara, ella va a estar más angustiada. Por ejemplo, si la alternativa va a ser lo que está haciendo Venezuela, o la alternativa va a ser con YPF hacer una empresa de alimentos, No, estamos en el... Bien, la alternativa, por eso estoy tranquilizando, es volver a lo que fue la década ganada. En la década ganada, la tasa de interés en dólares y en pesos era lo mismo. La inflación tratamos que se acercara y se acercó. Por eso la discusión fue sobre la inflación, porque era el punto nodal del modelo. El punto nodal de lo que estábamos haciendo bien es que la inflación se acercara a la internacional. Cuando eso lo haces, Volvamos a la coyuntura. los dólares van para la inversión. Vos podés hacer todos los aeropuertos, todas las centrales nucleares, todo lo que quieras, y los grandes proyectos privados. Ahora, solo lo conseguís, y con esto termino, Dale, porque si hay tenés preguntas. superávit Hay gemelos. Por eso la discusión de los superávit gemelos que hizo nuestro gobierno fue puesto en tela de juicio. Y después se empezó a plantear que era necesario tener déficit fiscal. Y ahí es donde fuimos al horno. Empezó un circuito de devaluación, de endeudamiento para el déficit fiscal que sigue hasta hoy. Igual Para quiero que- decir algo, para mí no es para que quiere esperanzador decir, que Silvia. vuelva el peronismo Quiere- para No, decirme lo que me va a sabemos. salvar No de esto, tenemos porque ya ninguna estuvo duda. el peronismo y Pará. lo hicieron mucho. Para que Cintia quería decir algo, así terciamos un poquito. En la Argentina hoy se sobrevive. Se Sí, sobrevive. sí. O sea, y eso a veces, ¿no? Se mira con distinta vara, ¿no? Se mira a Venezuela y no se mira que en la Argentina se está sobreviviendo. Y se sobrevive muy mal. Se sobrevive con muchísimo endeudamiento. Porque esa pregunta de que aquel planteo de Milei de la gente va a tener que hacer algo para no morirse de hambre, lo que la gente hace es endeudarse. Yo tengo una respuesta para eso que está haciendo. Y mucha gente... Y vendiendo ahorros. Es más, mucha gente hasta no autopercibe que no llega a fin de mes. Exacto. Te dice, sí, yo llego a fin de mes. Y cuando le preguntas cómo, empieza... Poniendo plata del colchón. Vendiendo No es, dólares. es no llegar. Tiene las tarjetas explotadas, Sí. ni siquiera gastando ahorros. Porque hay una gran parte de esta sociedad que no tiene tiene ahorros ahorros. para Claro. gastar. Se endeuda. O lo Entonces, ayuda a la familia muchas veces. Claro, y entonces muchas los veces, hijos. dicen, pero no, me ayuda a mi familia. No perciben eso como endeudamiento. Y es endeudamiento. Es. Si vos haces una pregunta entre los trabajadores y las trabajadoras de sueldos promedio, nadie llega a fin de mes. No solo Carla o yo, nadie llega a fin de mes. Y en los sectores populares, por eso insisto en en que hay los que
sectores- generar los Una sueldos de línea. manera urgente, por eso Y en los- arranqué No, diciendo el tema es eso. así. En los es que sectores este populares gobierno- pasa. Espero que lo pueda hacer Un segundito, Milei. un Espero segundito. que lo pueda hacer Este este gobierno gobierno. no va a poner este la gobierno variable no le interesa salarial. que suban No los lo va a salarios, hacer. ya lo dijo. Y una línea. En Venezuela entendí, porque hoy hablé No, con pará, un ministrito, no una volvamos cosita, a una Venezuela. cosita. No, te pido, por hay favor, que no. dolarización. No, te pido, por hay favor, economía no. bimonetaria, Te ruego, que es lo mismo te que pasa ruego, acá. Te ruego que no volvamos sobre el tema, No, porque digo- seamos profesionales Listo, digo en cuanto a que esto estamos nada más. hablando Ya de está. otro tema, bien, seguimos no con el hablamos otro más de tema. Venezuela. Seamos Perfecto. profesionales. El otro dale. día contaba que la combinación que hace el Estado de retirarse y encima combatir las organizaciones sociales, que fueron las que crearon las redes en los últimos 30 años de contención de una gran parte de la población para darle de comer, para darle apoyo escolar y un montón de otras cosas que pasan en esos lugares, lo que hizo es que avance el narcotráfico. ¿Te acordás que te conté que había comedores que yo encontraba bancados por narcos en algunas villas de la ciudad de Buenos Aires? Más específicamente en la 1114, 3 comedores. Ahora no solamente los narcos están haciendo esto, sino que ahora la nueva modalidad es dar préstamos sin interés. Entonces la gente que de los sectores populares Sin interés lo da. va al tranza y dice, ¿cuánto necesitas? 300. Sí, devolveme los 300. ¿En cuánto me lo devuelve? En 2 o 3 meses. ¿Cuánto más te toca? No, los 300 está bien. Lo que está haciendo el narco es comprando las voluntades de coso. No mira de la misma manera a ese narco, a esa persona, cuando le prestó los 300 y le devolvió 300. Totalmente de acuerdo. Entonces digo, Es así. en los barrios populares lo que está habiendo es una combinación de retiro del Estado, de combate a las organizaciones sociales y de liberación del territorio para que el narco sea el que resuelve los problemas del comedor, del endeudamiento de aquel, de algo que te falta. Como de algo Escobar que- Gaviria. Como contraprestación de eso, dos cosas. La protección Impunidad. social para la impunidad y los hijos de esa familia terminan siendo los soldados del narco. Claro. No, es terrible, ¿eh? Es dramático. Lo que No, estamos el viendo. tema es Dramático de el verdad. daño. El tema es el daño a la estructura social, porque tenés eso, el año que viene no vas a tener producción de cine nacional, y te censuran si querés hacer alguna película que tenga que ver con géneros, Está Lali- con diversidades. está Lali censurada, una cosa de locos. censurada. No, Nunca vi el esto. ataque con Lali. El ataque del gobierno a periodistas, María O'Donnell, se ensañaron con María O'Donnell. Lo No, de es- María O'Donnell es tremendo las cosas que están haciendo. o sea- y después salió la más rancia derecha, salió a decir, son unos llorones, bánquensela. ¿Por qué? No, ¿Qué locura no, es no. esa? ¿Qué? Es una ¿Qué locura, locura No es tiene que esa? bancar nada, porque tiene que suceder eso. La angustia económica y la supervivencia económica es una de las caras de lo que está ocurriendo. Pero los daños que está generando en el cuerpo social de este país, de este gobierno, van a ser muy Pero al mismo difíciles de tiempo no revertir. se entiende, o por lo menos yo no entiendo, creo que muchos acá no entendemos, cómo no hay alguna reacción. De tipo protesta. la No estoy llamando a ninguna cosa rara. No está mal simplemente movilizar igual, a protestar, a No protestar. está mal Por supuesto, con movilizar. una movilización es Claro. totalmente legal y La- lógico. Las reacciones no suceden cuando uno cree. Las reacciones o las movilizaciones o las reacciones de la gente suceden cuando tienen que suceder. O sea, uno no puede prever hasta dónde la gente puede tolerar determinadas situaciones y determinados escenarios. O sea, siempre digo lo mismo, cuando en el 2001 salía la gente, cuando De la Rúa dice lo del estado de sitio, nadie sabía que en 2 días iba a tomar un helicóptero y se iba No. De la Rúa. Vos salías a la calle Nadie lo sabía, porque estabas ¿verdad? angustiado, porque estabas deprimido, porque la situación era insostenible. Y después lo que ocurrió fue que a 2 días después De la Rúa se estaba tomando un helicóptero. Sí. Pero nadie sabía que eso iba a suceder. Y acá va a ser, la verdad, yo espero que no, pero yo creo que esto viene, como dice Moreno habitualmente, esto viene para un camino en donde en algún momento se va a pudrir. Y bueno, qué sé yo, ya espero que no pase. ¿Qué se que no pudre haya una primero, la tragedia. calle o los mercados? Espero que no haya una tragedia. Guillermo. Mira, yo espero que el capital tome las decisiones que tiene que tomar. Me parece que no le dimos importancia a lo de la rural del domingo, me parece que fue muy importante. Que no hayan ido los muchachos de la sociedad rural a la inauguración es muy importante. Lo viste en la ropa, parecen pavadas, el discurso del presidente de la rural fue menor. Creo que los bancos también ya dieron la espalda, se juntó con las Salí, que son las Los agencias- brokers. Sí, las agencias de cambio, es la C, digamos, si los bancos son la A, esos son Sí. la C. Pero es con los que puede hablar y así. Pero es verdad se- que dijo que tiene toda la guita para No, hacer pero todos ¿cómo va los a ser pagos. verdad, Pablo? Somos gente seria, esas Por pavadas no eso se lo puede... pregunto. Escúchame, este es el mismo muchacho que en el 17 decía que en el 18 no había que pedir plata.
que estaba todo garantizada. Y Busquen. pidieron 45.000. Bueno, y te vino el fondo en marzo. Bueno, por eso, este muchacho es un jugador empedernido, se jugó todo, se está jugando todo y esto es el final. Si esto acelera el capital en vez del pueblo, esto se soluciona en paz y en orden. Por eso me pareció ¿Nos enteraríamos nosotros si acelera el capital o ni nos enteramos? Y claro que lo estás viendo. Si hoy tuvieron que vender 600 de ellos, 500 y pico, te podés imaginar que cuánto tiempo más van a poder. Hoy la reserva bajaron 600. ¿Cuánto querés? 590 y pico. ¿Cuánto querés? Esto es lo que está pasando. 5 días sí que Claro, era no, Pero quieren llevar el dólar a 1.100, el dólar, los financieros no, bueno, a 1.100. pero lo que él está diciendo ya no es relevante. Por eso me parece que en este momento, mi humilde opinión, lo que están esperando del otro lado es que le demos las alternativas. ¿Está bien? De alguna manera se las empezamos a dar. Hay orden en el programa, se las empezamos a dar. Naturalmente, antes de que pase lo que él diga con la gente, prefiero que opere el capital. Dentro del capital tenemos que volver a lo que pasó con la ley base. ¿Está bien? No era relevante la ley base, lo estamos viendo. No era relevante el RIGI, lo estamos viendo. Ni lo reglamentaron todavía. Esos temas que en algún momento pusimos tanta pasión, hicimos tantos adjetivos, pasaron 15 días, pasó un mes, ya vimos que no era relevante. Se van a ver a futuro. Obviamente. Lo relevante es el DNU, que lo rompió el culo. Se va a ver a futuro el RIGI. No, El RIGI ahora se va a ver a hablaste futuro. sobre mí, pero no te escuché, disculpame. No, el RIGI se va a ver a futuro, es relevante, se Pero, va a ver en no, Buenos pero Aires. entonces no era importante en aquel momento, porque es una unidad de aplicación votaron, que se fueron. Fíjate que la inversión de YPF no tiene nada que ver con el RIGI, porque no hay ni siquiera armada la unidad de aplicación. Ahora, en vez de salir por ese lado, se meten ideológicamente en situaciones porque no entienden lo que pasa. No entienden ¿Quién no entiende? El gobierno. Los sectores, el gobierno desde ya, y los sectores progresistas que tienen capacidad de administración hoy, tampoco, porque no hubiesen discutido los términos, se perdió. Hoy en la provincia, ¿qué era lo que le pasa a los propietarios de la tierra en la provincia de Buenos Aires? Querían que la propuesta fuera en la provincia de Buenos Aires, porque eso les bajaba el impuesto inmobiliario. ¿De qué se quejan los propietarios de la tierra hoy en la provincia de Buenos Aires? Del impuesto inmobiliario. Del impuesto inmobiliario bajaba esa presión. Eso solamente le sirve al gobernador. Al pueblo no le sirve nada, es para resolver el tema fiscal. Listo. Ahora, a la sociedad rural le servía que esa propuesta se hiciera en Bahía Blanca, porque el ingreso que venía de ahí fiscal le ayudaba a discutir que bajen el impuesto inmobiliario. No se dio. Había un esquema para plantearlo en la provincia de Buenos Aires, mucho más sólido que la discusión que se dio, que es casi también discusiones de adolescentes. Lo que no tenemos es que caer en eso. En algún momento entramos en la discusión de la ley base, de la ley, dice, muchachos, esto no tiene importancia, lo van a aprobar. Ahora, tuvo mucha importancia cómo se jugaron los bloques en la Cámara de Diputados. Y ahí empezaron a aparecer las referencias. Sobre eso tenemos que trabajar, sobre esas referencias que empiezan a aparecer. Y fíjate vos, Te leo que la mente. en la provincia de Buenos Decilo, a ver. ¿Te atreves? Y estás pensando en Pichetto. Pero Yo que, también pero pensé que lo mismo. lo vengo diciendo Ahí coincido con Cintia, pensé antes de lo que mismo. viniera acá. Lo Gran dije. carrera Antes. política. Decilo, Ahora, decilo. pero si Ya, lo no dije, necesita decirlo, se le la aparece en la provincia- cara. Se pero nota, se aparte le lo lee en la dije. mente, es increíble. Pero no me lees nada si lo digo abiertamente. Sí, claro. Lo dijo, no Sí, digo lo nada. has Bien, dicho entonces no me siempre, lees lo nada. has dicho siempre. Ahora, No hay novedad. No, pero lo si que aparecen termina referencias, pasando sí. en la provincia de Buenos Aires, que sectores afines al gobierno de la década ganada, querían que el proyecto fuera Río Negro. Ahora, ese es un problema que se resolvía entre la provincia de Buenos Aires y Río Negro, con un planteamiento claro y en orden del interés nacional. Es mucho menos la plata que tenés que poner en Río Negro para que la clase dirigente, entre comillas, de Río Negro quede resuelta, que la que tenés que poner en Buenos Aires. Porque para vos compensar a Buenos Aires ahora, tenés que poner tanta plata que es imposible el proyecto. Con lo cual, si hubiese habido un proyecto de nación y no las tonterías a las cuales estamos discutiendo, esto se hacía en Buenos Aires, Está bien. compensando a Río Negro, pero tiene que haber conducción Había un política. guión Como no preestablecido lo ahí. hay,
cuanto más tardemos en que haya una conducción global de la nación, estos detalles van a ser muchísimo más graves, hasta llegar a la anomia. Y es lo que tenemos que impedir incluso en este programa. Quiero ver lo de las diputadas, porque acá hemos tocado el tema y no le dimos seguimiento y es muy importante. Salió a hablar una de las diputadas que visitaron a los genocidas. La engañada.